Sean muy bienvenidos a este video que es la introducción a la parasitología. Pues bien, el objetivo de este video es hablarles un poco de cómo se iniciaron los primeros parásitos, cuál fue el origen. Segundo, cómo los parásitos influyen en el mundo que conocemos. De qué manera los parásitos influyen en las sociedades y en las economías. De qué manera los parásitos están conviviendo con el hombre y su ecología. Pues bien, comencemos. Hablando del origen, podríamos decir que seguramente las asociaciones biológicas entre los seres vivos, o sea, el parásito y el hospedador, se iniciaron con la aparición de la vida misma sobre el planeta Tierra. Al competir estos, el parásito y el hospedero, por el espacio y por ponerse en contacto íntimo, uno a la par del otro, hasta que uno terminó adentro del otro. Algunos autores señalan asociaciones parasitarias encontradas en restos de fósiles como estos que están aquí. Tenemos un trilobita, ¿sí? Y esta es una concha calcárea. Son fósiles foraminíferos, ¿sí? Y algas marinas que tienen más de 5.530 millones de años de antigüedad. O sea, de que esto de la historia de los parásitos nació con la vida misma, ¿verdad? 2. Por la competencia de espacio y porque quedaron unos a la par del otro. Quedaron tan a la par que uno terminó dentro del otro parasitándolo. Ok. Vamos a hablar ahora acerca de que en la actualidad se sabe que hay muchas clases de organismos parasitarios. Aquí podemos ver unos que están obstruyendo el intestino y que además de eso han causado necrosis y destrucción de tejido. ¿Sí? Existen más organismos parásitos que no parásitos, ya que esta modalidad, o sea, el parasitismo entre los seres vivos, es una de las más exitosas. El hombre y los animales son huéspedes de cientos de especies de parásitos, sin contar los virus, bacterias, hongos que generan las especies de estos. Son también parásitos en su mayoría. Es difícil no encontrar ejemplares de parásitos cuando se examina cuidadosamente los animales silvestres o domésticos o incluso el mismo hombre. Cuando vamos a hacer un examen de heces, generalmente siempre salimos con una amiba. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el aparecimiento de la parasitología como ciencia. O sea, ¿cuándo fue de que se identificaron los primeros parásitos? ¿Cómo? O sea, es antropología. La parasitología se inicia con el hallazgo de parásitos por el hombre. Luego, hecho que tiene su origen en tiempos más remotos, que se pierden en la bruma del pasado, de la historia y de la humanidad. Pero los descubrimientos a este respecto fueron hechos por los chinos, por los persas, por los egipcios, griegos, hindúes y algunas otras culturas que existieron en el pasado. Ellos fueron los que descubrieron los parásitos. Por ejemplo, los médicos chinos en la antigüedad podían distinguir los cuadros clínicos del paludismo, que como ustedes saben, produce una fiebre. Y esta fiebre ellos observaron que podía ser terciaria, cada 3 días, cuaternaria o estíbulo otoñal, o sea que se da entre la primavera y el otoño. Y relacionaron con el paludismo otras culturas como los griegos. Aquí podemos ver, para que se acuerden, en primer año de bachillerato, Edipo y la Esfinge, la tragedia de Sófocles. Ok, bueno. Vamos a hablar ahora de los egipcios. Entre los egipcios
Existe un papiro, ustedes saben, los papiros son, ¿sí?, los papeles que contenían dibujos, ¿verdad? Que era como un libro para ellos, ¿sí? Ahí escribían la historia. Entonces existe un papiro que se llama papiro de Ebers. Más o menos fue hecho el año 1550 a.C. y en el cual se describe probablemente al gusano de la Tenia saginata. ¿Qué es esta? Es la solitaria del cerdo, ¿sí? Y se describe el tratamiento para eliminarlo. Así todo el mundo sabemos de que los israelitas tuvieron ahí un su problema con los egipcios en la antigüedad, ¿verdad? Ahí está escrito en el libro del Éxodo, y en el cual Moisés, entre los israelitas, después de haber recibido instrucciones médicas por los sacerdotes, dictó leyes sanitarias para proteger a su pueblo de las plagas de insectos y de la carne de animales infectados con piedras. Estas piedras eran los cisticercos provocados por la Tenia solo, que son unas chibolitas como que fueran tibulotes, unas piedritas blancas que se encuentran en la carne. Esto fue miles de años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Siempre dentro de lo que es la historia de la parasitología, podemos decir que el nacimiento real, ¿sí?, científico de la parasitología se inicia en la época de Anton Leeuwenhoek, un holandés que era comerciante de vidriería, de vidrios, y él inventó este primer microscopio, el cual constaba de una placa de vidrio, de un tornillo, ¿verdad?, que era la manera como lo iba acercando, y de este foco también que le iba haciendo que se acercara la punta del tornillo donde él colocaba las muestras que él quería ver, y las observaba, como ustedes pueden ver aquí, a través contra la luz. En aquella época pues no existía electricidad. Ok, entonces Anton von Leeuwenhoek es quien comienza realmente la ciencia de la parasitología. Ahora veremos las enfermedades parasitarias y su importancia socioeconómica. ¿De qué manera las enfermedades parasitarias, ¿verdad?, influencian los niveles socioeconómicos? O sea, los niveles sociales y económicos de las culturas, de los pueblos. Aquí podemos ver, por ejemplo, esto lo vamos a ver más adelante, estas son dos hermanas gemelas, solo que una fue criada en un rancho y esta fue criada en otra. Y ustedes pueden ver la diferencia de tamaño, pero que podemos ver que esta está sana y esta está llena de garrapatas. Por eso esta es menos desarrollada. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, en países como África, además del hambre, los parásitos pueden llevar a las personas a la muerte. Es muy doloroso. Bueno, podríamos comenzar diciendo, es muy impresionante que se sabe que las enfermedades parasitarias han producido a través de los tiempos más muertes y daños económicos a la humanidad que todas las guerras juntas. Aquí estamos hablando de las guerras entre los troyanos y los griegos, la guerra de los chinos, con los mongoles, los romanos, las guerras de los reinados, las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de un montón de gente muerta. Entonces, las enfermedades parasitarias han causado más muertes que todas las guerras juntas. Eso es para que tengan una pequeña idea de lo maligno que son los parásitos. Ahora bien, a esto agreguemos que generalmente estamos presentando una familia, bueno, estos son guatemaltecos, pero Guatemala, El Salvador, Centroamérica, todos, México incluso, tenemos el mismo problema socioeconómico. Somos países con poco desarrollo socioeconómico, y es donde las enfermedades parasitarias y los parásitos presentan mayor frecuencia en la población, tanto de personas como de animales. Así es, viéndose favorecido esto por las condiciones climáticas, ¿sí?, que son cálidas o levemente templadas,
o por falta de cultura sanitaria médica en las personas, ya que en los países desarrollados social, médica y económicamente, las enfermedades parasitarias han sido erradicadas o tienen muy poca significación. Ustedes pueden ver una familia donde se observa suciedad, se observa un piso de tierra, una choza, la comida probablemente sucia, todos están descalzos, están mal vestidos, probablemente no se hayan bañado, entonces no se lavan las manos, probablemente defecan en algún palito. Entonces todo este ambiente y lo cálido que es provoca a que los parásitos lleguen a las personas y a los animales, y entonces sí tenemos un gran problema. A nivel global, el impacto global de las enfermedades parasitarias es muy importante, ya que inciden de manera brutal sobre la salud, la esperanza de vida al nacimiento y la productividad de millones y millones de personas y animales. La prevalencia de las parasitosis está estrechamente vinculada a las diferencias climáticas y los fenómenos demográficos. Problemas climáticos. Nosotros tenemos una época lluviosa en la cual tenemos de día mucho calor y en la noche tenemos lluvia. Entonces hay inundaciones, hay malos drenajes, hay suciedad, y todo eso hace que el parásito pueda sobrevivir más. Demográficamente hablando, es muy común en Latinoamérica encontrar familias muy grandes, donde hay muchos hijos, ¿sí? Un núcleo familiar grande, y todo eso indica pobreza y indica poca educación sanitaria, ¿sí? Que no significa que no sepan leer y escribir, simplemente la cultura de bañarse, de lavarse los dientes, de ser limpios, de utilizar zapatos, ¿sí? De lavarse las manos antes, después de ir al baño, antes de dormirse, lavarse los dientes, etc. A eso es lo que me refiero. Ok, una vez más, se debe de considerar que el 75% de toda la población del mundo se encuentra establecida en países en desarrollo, y que la mitad de esa población la constituyen personas menores de 15 años de edad, rango en que se presenta la mayor mortalidad por enfermedades infecciosas, incluyendo las de etiología parasitaria. Vamos a tomar como un ejemplo México. Vamos a tomar los casos de parasitismo humano en México. ¿Por qué? Porque está geográficamente cerca de El Salvador, de Centroamérica, y porque más o menos tenemos los mismos problemas socioeconómicos, los mismos problemas de cultura. Entre las principales causas de mortalidad de México se observó que las defunciones por enfermedades infecciosas y parasitarias asociadas están ocupando el cuarto lugar en México. O sea, las personas se mueren en México en cuarto lugar por parasitismo y enfermedades infectocontagiosas. No creo que nos pase lo mismo en los países centroamericanos. Eso es para que ustedes vean qué importantes son las enfermedades parasitarias. Esto representa un ciclo de vida de un animal. Cuando es ternero, cuando es novillo, cuando es vaquilla, cuando es una vaca, y así nuevamente vuelve a quedar preñado, vuelve a nacer. ¿Pero por qué he puesto esto? Porque las enfermedades por enfermedades parasitarias es un problema común en los diferentes grupos etarios, o sea, en las diferentes edades de los animales y de las personas. O sea, hay niños y terneros con parásitos, hay terneros infantes con parásitos, hay adolescentes con parásitos, igual que vaquillas y toretes, y así adultos, tanto animales como humanos, con parásitos. ¿Sí? Su magnitud, su golpe, su daño lo causa más en lo que es la faja etaria de los jóvenes.
¿sí? Ya que repercute en los años de vida perdidos, que es un valioso indicador para países en desarrollo, pues da mayor importancia a las causas de defunción que inciden en las edades tempranas. Para que ustedes tengan una idea, los terneros entre 20 a 21 días de edad de nacidos tienen la mayor riesgo de muerte, porque en esa edad es cuando hay un mayor pique de parásitos en el animal. Tenemos el impacto socioeconómico de las enfermedades parasitarias. Y esto lo vamos a resumir de la siguiente manera. El hecho que un país tenga que sufrir enfermedades parasitarias con índices de consecuencias de importancia, tanto en la pérdida de vidas animales, humanas, así como de pérdida de leche, carne, huevos y dinero en la economía, quiebra de granjas y de empresas agropecuarias, ¿sí? No solo es una señal de falta de desarrollo, sino que además dichas parasitosis están produciendo en los países grandes pérdidas económicas. Y es el pueblo el que paga esas pérdidas. Ok. Seguimos ahora con un ejemplo. Este ejemplo es sobre una amiba. Esta amiba se llama Entomoeba histolítica. Y aquí pueden ver su ciclo de vida. Esta amiba es tanto de animales como de humanos. Pero, de una manera general, vamos a poner siempre a México. ¿Sí? Esta amiba se encontró que entre 5 a 12% de los muertos en México, ¿sí?, eran provocadas por esta amiba. Y en los niños, el 4.2% de los niños muertos en México se han muerto por esta amiba. Ahora imagínense en los animales. Y probablemente aquí en El Salvador tengamos ese problema, pero nadie lo habla. Este tipo de frecuencia de muertes por parasitosis se extrapola casi en todos los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ya que las condiciones ecológicas favorables para los parásitos, así como las condiciones socioeconómicas deficientes, hacen que dichas enfermedades sean muy comunes. Y además, los parásitos pueden infectar al hombre en forma masiva, igual que a los animales, haciendo que los cuadros clínicos que desarrollen sean más graves y las posibilidades de muerte aumentan de forma considerable, como lo estamos viendo en esta imagen. Ahora, otra cosa que incide también es las costumbres de los pueblos. ¿Sí? Las costumbres de los pueblos afectan las parasitosis, porque por ejemplo los judíos y los árabes, los musulmanes, no comen cerdo. Por lo tanto, ellos padecen menos de lo que es la cisticercosis, de la astenia. Pero algunos otros pueblos africanos, por ejemplo, tienen la costumbre de que cuando van a hacer sus necesidades, se limpian con la mano. Y muchas veces no se limpian, no se lavan, lo cual aumenta los riesgos de parasitosis. Algunos países sudamericanos como Perú, o incluso aquí en El Salvador, están acostumbrados a comer ceviche, que es carne de pescado o carne de res o de cerdo cruda, y eso eleva las cantidades de cisticercosis, de tenia. ¿Sí? Ok. Otro problema también es la ingestión de carne con solitaria, con Taenia solium, debido a que existe en nuestros cantones. Yo lo recuerdo en la época de la guerra, en los cantones que yo visitaba, en Chalatenango y aquí en San Vicente, existían matanzas de cerdo en los cantones, que eran consideradas matanzas clandestinas, y vendían la carne muy barata. Entonces podría existir, o existe la posibilidad de que alguna carne de esa contenga estos cisticercos, que parecen fruta del tihuilote o fruta del papaturro, que nosotros conocemos aquí en el país. Ok. Es importante señalar
que en el humano la simple práctica de lavado de manos antes de comer, así como el lavado de fruta, pueden disminuir considerablemente la parasitosis intestinal. En el caso de los animales debemos de ofrecer agua fresca y abundante y alimentos lo más limpios posible y en comederos limpios para que ellos no coman en el suelo. Esto va a hacer con que las parasitosis disminuyan, así como también recoger el estiércol de los potreros y de los establos. Vamos a hablar levemente de lo que son la ecología del parasitismo. Ok, ¿en qué consiste la ecología del parasitismo? Pues el parasitismo, que es el principal resultado de las interrelaciones entre dos seres vivos, uno de ellos denominado huésped, que puede ser un animal o podemos ser un ser humano, C, y el otro de ellos denominado parásito, que es el que infesta y el que vive y se alimenta a expensas del hospedador, C. También es influido por las interacciones y el medio ambiente. La interacción del medio ambiente y de los parásitos y el hospedador, eso es lo que conocemos como la ecología del parasitismo. Y por aquí nos vamos a quedar. Espero que este video haya sido de mucha ayuda y nos veremos en la próxima.